Las 7:37, Augusto. Nuestra audiencia recordará que hace algunas semanas nosotros presentábamos una denuncia, lo hacía el cuerpo médico del Hospital Rebagliati con respecto a un nuevo centro de emergencia que se había instalado en el lugar y que traía muchos problemas. Entre ellos, por ejemplo, que para llevar a un paciente hasta la sala de emergencia, a lo mejor tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes, lo que ocurriera había que sacar del paciente del hospital, ¿verdad? Esperar una ambulancia, llevarlo hasta el centro de emergencia y hasta ahí lo que había ocurrido y lo que se había denunciado es que había un paciente que había fallecido por la espera. No era eficiente, no era práctico. ¿Quién había sido responsable de la construcción de este nuevo proyecto? Lo que sabemos ahora es que no se trataba del centro de emergencia del Hospital Rebagliati, que nunca se pensó cerrar ese centro de emergencia, sino más bien construir un centro de emergencia metropolitano. Hay varias informaciones aquí que revisar y denuncias que plantear sobre el tema. Nos acompaña Manuel Vázquez, quien es secretario general del Sindicato Médico del Seguro Social, para conocer más al detalle acerca de esta construcción y si acaso hubo corrupción y malversación de fondos. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a ustedes que siempre nos han acompañado en nuestras luchas sindicales a través de los últimos años y habernos dado la oportunidad en entrevista exclusiva el día 21 para hacer la denuncia justamente sobre esta emergencia de la que tanto se ha comentado y la que se ha hablado, pues que en realidad no existía una comunicación interna entre el hospital en sí propiamente dicho y la nueva emergencia. Vamos desde el inicio para poder entender esta problemática a la que está expuesta ahora el Rebagliati. Primero se concibió como un centro de emergencias metropolitano, ¿no es cierto? O sea, iba a ser un centro de emergencias para atender a cualquier caso urgente en Lima Metropolitana. Pero la sala de emergencias del Rebagliati iba a continuar. Tenía que operar. ¿No es cierto? Eso es obvio. Pero ahora se ha cerrado la sala de emergencias del Rebagliati, ¿no es cierto? Eso es lo grave. Ha quedado solo el centro de emergencias metropolitano, claro, pero no tiene una conexión con el hospital. Sí, a ver, es cierto, este nuevo centro de emergencia fue concebido inicialmente, en el proyecto inicial, como un centro de emergencia del 2011. Desde 2011, de Lima Metropolitana, es decir, iba a resolver los problemas de todo Lima Metropolitana. No fue concebido para el Hospital Rebagliati, y esto explica justamente por qué en el proyecto inicial no se consideró la construcción del puente. De un acceso que vaya del hospital al centro de emergencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque era para todo Lima y no debería desactivarse la emergencia como en un apuro por hacerlo. La emergencia del Hospital Rebagliati nunca debió ser desactivada. O en todo caso que se conecte con la... O sea, una de las dos, ¿no? O en todo caso que se conecte. Pero acá viene el asunto de que este nuevo centro, denominado así el año 2011, fue concebido con una suma aproximada de 46 millones de soles para 203 camas. Sin embargo, ahora tenemos, a junio del 2016, un hospital con 160 camas y con un costo que bordea los 55 millones de soles. Es decir, se incrementó el presupuesto y tenemos menos camas habilitadas. Ese es el tema. No solamente se incrementó el presupuesto, sino se ha reducido el número de camas hospitalarias. Son 38 camas menos y 36% el incremento del costo unitario de cada cama. O sea, ¿esto es normal que cueste tanto más luego de la licitación? Estamos hablando de 4.810.000 soles adicionales. Sí, pues esto no es normal. Aquí hay algo que investigar. Y nosotros hemos hecho ya las denuncias, no solamente en relación al puente, estamos trayendo estas cifras, que son cifras propias de la misma entidad de salud, para que intervenga aquí la Contraloría General de la República. Nosotros no queremos... ¿No ha intervenido la Contraloría? En ningún momento todavía ha intervenido la Contraloría General de la República. Aquí lo lamentable es que tenemos un hospital que ha costado más, un hospital que se ha quedado sin emergencia, con 90 camas el hospital antiguo, y nos tenemos ahora, ya no son 165 camas, públicamente se sabe que son 160 camas. Y ahora hay que agregarle el otro costo adicional. Ustedes han visto, la gerenta de la red asistencial Rebagliati, la doctora Malúa Schereiber, ha dicho claramente en sus comunicados, ese mismo día en entrevista en Canal N, de que se está proyectando la construcción del puente, para fin de semana, que recién se está haciendo lo que se llama el expediente técnico, el estudio de suelos. Quiere decir que nunca estuvo proyectado. Y ahora de manera
Pero eso es digamos, una grave negligencia, porque hay una persona que ha fallecido a causa de que no existe una conexión entre el centro de emergencias Y que se siguen el Rebagliati. y que se siguen ¿Por qué? exponiendo. Porque ¿qué tiene que pasar? Lo cual es inaudito y es absolutamente inaceptable. Un paciente llega a este centro de emergencias, que está al costado del hospital Rebagliati, pero no tiene ninguna interconexión interna, y necesita ser derivado al hospital Rebagliati. ¿Qué tiene que hacer el centro de emergencias? Tiene que llamar a una ambulancia. Ustedes conocen cómo es el tráfico en hora punta alrededor del Rebagliati. Estamos en el cercado de Lima. No hay ambulancias. Las ambulancias tienen que estar yendo a atender las emergencias. La ambulancia tiene que servir para trasladar a la persona que necesita atención urgente al hospital, que ya tiene que ser ingresado a clínica de emergencia, en una ambulancia para dar la vuelta a la manzana y entrar al Rebagliati. Esto es absolutamente inaceptable. ¿Y qué ha pasado? En un caso, al menos uno, registrado ya así, oleado y sacramentado, un paciente le dio un infarto dentro del Rebagliati y tenía que ser llevado a la sala de emergencias. Y como ya no hay emergencias en el Rebagliati, lo tenían que llevar en ambulancia al nuevo centro de emergencias y ese paciente murió en el camino. O sea, ahí ya incluso hay una denuncia penal de por medio porque una persona ha fallecido. ¿Es así, doctor? Sí, es cierto, eso está en investigación, pero acá ustedes escucharon decir a la gerenta, a Ari Schreiber, de que tiene 6 ambulancias tipo Omega y a la vez dice para llevar pacientes completamente estables. Por favor, Claro. Una ambulancia de tipo Omega es casi un mini hospital. Sirve para trasladar pacientes de una verdadera emergencia, pacientes No lo que vas a tener necesitan. ahí. No lo vas a ¿Cómo tener vas a para que tener? den la vuelta a la Claro, manzana. y pues. esto explica por qué el proyecto fue concebido para que estas ambulancias salgan Sobre a traer eso le pacientes, quiero preguntar. no para ser desperdiciadas, si me O sea, permiten. las ambulancias Omega están adscritas Es al un centro de mini- emergencia. es un pero mini hospital. sirven para traer gente De fuera. no para llevarlos del hospital Pacientes al centro de estabilizados los llevo en un pues. taxi a media cuadra. Vamos ¿no a es cierto? revisar un poco más en orden lo que fue ese expediente técnico a cargo de la constructora Málaga Hermanos, ¿verdad? Sí, a través de un organismo internacional que se llama Organismo Internacional de Migraciones, y la constructora Málaga es la que se encargó de la ejecución de la obra. Ahora, tanto de la ejecución de la obra como del expediente técnico. Exactamente. ¿Esa información es pública? Es decir, efectivamente ahí se puede detallar que no se contemplaba la construcción de un Nosotros puente. hemos solicitado la información a través de lo que se llama este derecho de transparencia Exacto. que tenemos y nosotros no tenemos ahorita todavía el documento. No se los han hecho llegar. Pero hemos solicitado también a la Municipalidad de Jesús María, porque un expediente técnico tiene que contemplar todo. Pero se deduce, por favor, se deduce, si recién están haciendo un expediente técnico de estudio de suelos para la construcción del puente, es lógico deducir de que nunca existió proyectado ese puente. Y tenemos una fotografía de cómo está ubicado, esa que usted tiene ahí, nosotros no sé si la tenemos Sí, la arriba veo. para poder ponerla en pantalla, señor director, para poder comentar sobre Ahí está. imágenes. Bueno, Esa es estas la son... unidad de shock trauma que ha Ya. sido desactivada y que después O dijeron sea, que esta no. es la de Rebagliati. Esa es de la antigua emergencia. Correcto, o sea, ya Rebagliati, no hay. No existe, ahí Esto- está vacío. Esta es La unidad de shock trauma antigua. en Rebagliati, que En sí está dentro del Rebagliati, hospital. que Esa está ya no dentro del funciona. hospital. Bueno, que nos han dicho que la han reactivado gracias a nuestra denuncia. ¿Eran salas antiguas, con equipos antiguos? No, o sea, ¿valía son- la pena desactivarlos? Ahí está, o sea, no queda nada. Efectivamente, ha sido Efectivamente desactivado. no queda nada. No, lo que pasa ¿Y es que estas fotografías de cuándo son, doctor? de la misma noche que nosotros hicimos la denuncia. Ok. De la misma noche que Pero hicimos la supuestamente está reactivada hoy. denuncia. Bueno, eso es lo que de la misma Aria Schreiber, a la doctora Aria Schreiber ha dicho, que está activada. Y enhorabuena que esté activada. Nuestra denuncia evidentemente ha servido para, Ahora, si hubiese para algo. estado activa en el día que este paciente tuvo el infarto en el Rebagliati, no se hubiera muerto. Lo hubieran atendido por lo menos. Claro, nosotros Porque estamos... claro, baja o no sé en qué piso está, Y pero aun cuando lo llevan ahora por un dice- ascensor y llega en un minuto, Aun ¿no? cuando ahora dice que está activa, fíjese. Acá, doctor, por favor, sobre esta foto, no sé si nos Sí. podemos detener ahí, señor director, Claro, un ratito, mire, porque mire ustedes aquí al- quisiéramos saber por dónde plantean hacer el puente, o sea, Bueno, ¿por dónde sería? lo que nosotros imaginamos, No sé si bueno, podemos sería volver a la- foto. a la lo que otra- nosotros imaginamos, Fotografía. y la tenemos acá, no sé si lo podemos poner. A ver, Pero si la tenemos ahí, podemos sería poner bueno en ponerla en pantalla, pantalla, ¿no? Muy interesante. En A ver, primer mira. lugar, A ver qué decirle nos que dicen tiene- ahí en el switcher. que tiene Ah, una ya. extensión de Pero si aproximadamente la tienes ahí, ¿por qué no la pones en pantalla? 350 Ah, pero adelántalo y pon pausa, pues. Vamos a tratar de congelar la fotografía del que tiene acá el doctor entre manos, para poder comentar sobre imagen. Bueno, vamos a se hizo esperar el a que diseño, lo ¿no? hagan en el switcher y Ahora, lo si ponemos en ustedes pantalla. ven esa imagen, al fondo está hacia la mano, hacia el extremo superior izquierdo, está la imagen del nuevo hospital, la nueva emergencia, arriba. Acá. Ese es el edificio. Pero un ratito, vamos a ordenarnos, ¿ya? Por favor, porque esta fotografía la tenemos arriba, simplemente tenemos que esperar a que la congelen.
Claro. No se puede adelantar. Bueno, vamos a esperar y después comentamos sobre imágenes. Bueno, doctor, en fin, por favor pónganle pausa al video y congélenlo para cuando la tengan nos avisan y comentamos sobre imágenes. Ya, a ver, aquí también hay otros gastos, ¿no? Se han pagado por concepto de montos adicionales de la obra, 4.145.000, ¿no? Esto a raíz de qué, y además considerando que ya había un incremento de 36%, esto adicional a qué se debe. O sea, por aquí se queda en un monto en la licitación y empiezan a aparecer adicionales por todas partes. Claro, no nos corresponde explicarlo, pero nosotros deducimos de que obviamente hay incremento de repente de los materiales de construcción, alguna otra cosa no prevista dentro del plan inicial. Eso hemos pedido nosotros la información, como digo, por transparencia. Pero definitivamente las cifras están ahí, los documentos existen y son documentos propios de la misma institución en los cuales nosotros no estamos en ningún momento diciendo no diciendo la verdad, estamos diciendo estrictamente la verdad. Y a propósito de eso, a raíz de esta denuncia, la presidenta ejecutiva nos ha tildado pues de mentirosos, de terroristas. Ya está la imagen congelada, si es que nos pueden ayudar con el banner, acá está. ¿Dónde sería el puente? Esa es la gran pregunta, porque si ustedes ven al fondo, vemos la construcción, o ya no la construcción, la nueva emergencia del Hospital Rebagliati ahora. O sea, acá en primer plano está la emergencia, ¿no es cierto? Con las ambulancias, todo. ¿Ese es el centro de emergencia? No, lo que está al fondo, lo que está al fondo. Lo que está al fondo. Lo que está adelante, donde ven ustedes la ambulancia, es la antigua emergencia, por llamarlo de alguna manera. Y eso está desactivado. Eso está desactivado. ¿Cómo llevas un puente de aquí a acá? Exactamente. Claro. O sea, miren ustedes, que atravesar toda ahí aproximadamente hay 350 metros. En los cuales tienen que pasar. Porque lo que ven esta construcción, o sea, no hay cómo, ¿no? ¿Y esas construcciones qué son? Si usted me permite, la parte de abajo, esa cuestión que más o menos que se ve de color ladrillo, ¿qué son? Corresponde a salud mental. O sea, tendría, y acá al lado, este tanque que ven ustedes es un tanque de nitrógeno. Y lo que ven por las ambulancias, y debajo de las ambulancias, lo que está en medio es las zonas de almacenamiento. O sea, tendrían que hacer un puente aéreo de 350 metros, con una profundidad de más o menos 20 metros, con columnas, yo no sé cuántas columnas, no sé si algún arquitecto o algún ingeniero, eso va a costar, yo creo que más que lo que ha costado el hospital. Claro, y por ello ahora entendemos cómo es que se había pensado desde un inicio que ese edificio no iba a ser un centro de emergencia. Doctor, entonces queda claro, verdad absoluta. Es imposible que se haga el puente, o sea, yo no sé qué licitación ni qué estudio técnico están haciendo, aquí a simple vista se ve que eso es inviable porque va a costar una millonada. Lo que hay que hacer entonces, la solución posible y real es que se reactive el centro de emergencias en el Rebagliati. Lo hemos solicitado. Y se acabó el puente. Y se acabó el puente y se acabó el problema, pero lo que pasa es lo siguiente. Se ha desmantelado un santo para vestir otro. La emergencia del Hospital Rebagliati, la antigua, por llamarlo como digo de alguna manera, nunca se debió desactivar. El apuro fue inaugurar esta nueva emergencia, que debería tener su propio personal médico, asistencial, administrativo, cosa que no se hizo. Hay un punto más que se ha presentado en esta denuncia y es acerca del equipamiento. Tenemos entendido que el presupuesto para ello ha sido de 37 millones de soles y que se ha adquirido hasta el momento el 80% de estos equipos. Es decir, hay un 20% restante y sobre eso mi pregunta, ¿que no se ha adquirido o que no se ha instalado? Que no se ha adquirido de acuerdo a las cifras que tenemos al 30 de junio de este año, es decir, falta un 20% de equipos para poder dar la atención adecuada. Es decir, el hospital tampoco está totalmente terminado. Nosotros desde acá hacemos nuevamente una invocación a la Contraloría General de la República que intervenga. Ya tenemos el caso de los famosos patrulleros que se ha denunciado y queremos que acá, en realidad, en aras del beneficio de los 11 millones de asegurados, y Lima Metropolitano, ustedes lo dijeron la vez pasada, atiende a más de 1.500.000 asegurados. En una hora punta, ¿cómo podemos estar trasladando pacientes, desperdiciando ambulancias, que son unos mini hospitales, para trasladar pacientes estables, en las propias palabras de la gerenta del Hospital Rebagliati,
de una emergencia al mismo ¿Usted hospital. responsabiliza a la misma señora Arias Schereiber de esta situación? Yo creo que a mí no me corresponde responsabilizar a nadie. Yo hago las denuncias, ya las autoridades competentes tendrán que buscar quiénes son los responsables. Le planteo la pregunta de otra manera. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con ella? ¿Han podido conversar con ella y solicitar directamente esta información de transparencia? No, nosotros no hemos conversado con la misma presidenta, ni siquiera con la presidenta ejecutiva. Yo le he dicho lo siguiente hace un momento. Nos interrumpió lo del puente. La presidenta ejecutiva nos ha maltratado realmente a los médicos y no podemos tolerarlo. Nos ha dicho que somos mentirosos. No estamos mintiendo. Ahí están las evidencias. Nos ha dicho que somos terroristas. Bueno, si es que ser mentiroso y ser terrorista sirve para decir la verdad y defender a los asegurados, eso es importantísimo. Bueno, queremos conocer el otro lado de la historia. Le agradecemos mucho el haber participado en esta entrevista con nosotros. Vamos a muchas estar gracias, atentos, además, doctor Baje, por haber estado aquí. Es Manuel Vázquez, el secretario general del Sindicato Médico del Seguro Social. Y está en línea precisamente Malú Arias Schereiber, gerente de salud. No quiere interactuar con el doctor Vázquez, así que respetamos su opción, pero sí le damos pase a esta hora para escuchar su descargo como corresponde. Buenos días. Señora Arias Schereiber, buen día, la escuchamos. Buenos días. Sí, me escuchan, ¿no? Buenos Sí, días. correcto, estamos al aire. Sí. Miren, realmente yo me quedo asombrada de todo lo que dice el doctor Vázquez, ¿no? Es lamentable. Él prácticamente ha hecho un estudio de ingeniería sobre la construcción del puente. Debo manifestar que el hospital ya tiene otros puentes, como son los que conducen a resonancia magnética y al acelerador lineal. Y el puente que se diseñó, que lamentablemente por un tema de proveedor todavía no se culminó, es un puente que tiene aproximadamente 30 metros, no tiene más. Aquí justo, no sé si usted está viendo la pantalla, señora Arias Schereiber, ¿cómo sería, por dónde iría más o menos? Porque el puente va, o sea, miren, le explico, está el edificio de la emergencia, y si ustedes ven al costado está el Instituto de Salud Mental. Correcto, que entonces, es este de ladrillos con blanco, ¿no? Así es. Entonces, el corredor, porque el puente es un pedacito, pero el corredor que une la emergencia con el centro de hospitalización va por detrás de salud mental, o sea, ahí hay un caminito que, claro, se tiene que asfaltar, se tiene que techar, cerrar, y ese camino va hasta el extremo de lo que era la emergencia antigua. Cruza el zanjón ese que hay, por eso le digo, serán pues cosas, no son ni 30 metros. Cruza y entra ya al primer piso del hospital. No es una maravilla de ingeniería, ni es una cuestión pues fabulosa, sino el problema fue de que el proveedor, el contratista que tenía que hacer el expediente técnico, no lo hizo bien. Pero estuvo concebido esto concebido desde el planteamiento de que el Centro de Emergencia Metropolitano se construya, o sea, ¿siempre estuvo considerado que haya una conexión del Centro de Emergencias al Rebagliati? Por supuesto. Miren, yo tengo los documentos, o sea, cuando se plantea la construcción de la emergencia, nosotros convocamos a todos los médicos, los del cuerpo médico, los de emergencia, todos los que trabajan en emergencia, y lo primero que salió fue, necesitamos una conexión, necesitamos un puente. Y como le digo, no va a ser el primer puente en el hospital, porque ya hay puentes en el hospital. Señora Arias para ir a los aceleradores, para ir a medicina nuclear, hay puentes. Entonces simplemente se dijo, bueno, hagamos otro puente. ¿Y por qué? El atraso, ¿Y por qué precisamente sobre esa situación tan grave, ¿no? Porque mientras no se ejecutaba la construcción de este puente, se desactivó el centro de emergencia del Hospital Rebagliati, exponiendo de esta manera a los pacientes que tendrían que contar con un vehículo instalado en la puerta para poder trasladarlos en caso de emergencia. ¿Por qué se desactivó? Mire, señorita, o sea, creo que es de conocimiento público las condiciones en las que funcionaba la emergencia antigua, por así llamarla. Un área de 2.000 metros donde habían alrededor de 200 pacientes, la mitad de ellos en pasillo. O sea, es de conocimiento público, no tengo nada que explicarles porque ustedes saben cómo funcionaba. Claro. Sí, correcto, pero está bien que hayan hecho un centro de emergencia nuevo. Tenemos un edificio. Pero es que señora Arias Schereiber, la pregunta es muy pero la pregunta es muy concreta. Se decidió, hasta que pero escuche por favor, porque la pregunta es muy concreta. Si se va a hacer este camino con puente hacia el Rebagliati desde el nuevo centro de emergencia, que está muy bien que se haya construido, ¿por qué no se dejó
el antiguo lugar de emergencias en el Rebagliati para que mientras se construyera esta conexión con el nuevo espacio de emergencias, con este nuevo centro de emergencias metropolitano, ¿por qué no se dejó mientras tanto? No le digo que continúe así en esta situación deplorable, estamos de acuerdo en la que funcionaba emergencia, pero como una medida temporal que siga funcionando para no tener problemas con los pacientes que estaban en el Rebagliati y que necesitaban atención de emergencia. ¿Por qué se dejó sin emergencia el Rebagliati? Y hay dos cositas. A ver. La primera, mire, de los 400, nosotros al día atendemos 400 pacientes que llegan a la emergencia. De esos 400, ¿cuántos tienen que ir al hospital? 40. O sea, estamos hablando... No, pero del hospital a emergencia también. O sea, porque el caso de la persona que murió de infarto fue porque tuvo un problema en la clínica y tuvo que ser llevado a emergencia. Señor, es falso. Eso es falso. Ya fue la fiscalía. Ha venido la fiscalía. ¿Cómo ha sido ese caso? Ha venido su salud. Ha venido Defensoría del Pueblo. Contraloría ha venido desde el comienzo, nos está acompañando, porque justamente cuando se empezó a construir la emergencia ya se había denunciado una denuncia y Contraloría prácticamente está siguiendo toda la... ¿Y qué ocurrió con ese paciente, por ejemplo? No, o sea, no existe ese paciente. No hay ningún paciente que haya fallecido en el traslado hasta el centro de emergencia, hasta el nuevo centro. Sí. Y discúlpeme, pero justo le decía, hay dos cositas. Una es el traslado de la emergencia al hospital y la otra es el hospital de emergencia. Claro. En la antigua emergencia no se ha desactivado el ambiente de shock trauma. Es más, tenemos un ambiente con pacientes de emergencia. O sea, la antigua emergencia no se ha desactivado totalmente. O sea, yo lamento del doctor Vázquez porque los médicos, el personal del hospital está haciendo una serie de esfuerzos para ajustar el tema de la emergencia porque efectivamente hay algunos problemas internos de flujo de procesos. Pero el doctor Vázquez y el sindicato que no trabajan en el hospital están diciendo cosas que no son verdad. No ha fallecido nadie, absolutamente nadie. Y por eso les digo, Contraloría, Fiscalía, Su Salud, Defensoría del Pueblo están en el hospital observando. Han venido justamente a raíz de las denuncias que se había desactivado la farmacia de pediatría, falso también, que se había desactivado el tramo. Yo tengo la lista de los pacientes. O sea, no hay identificada una persona que haya fallecido en el traslado. O sea, no hay ninguna persona, no hay una identidad, no hay un nombre de una persona que haya fallecido en estas condiciones que se describieron de traslado de clínica al nuevo centro de emergencia. Felizmente no se ha dado eso que el doctor Vázquez dice, ¿no? Como le digo, y usted confirma que además la Fiscalía ha ido a verificarlo. Claro que sí, han venido las 4 entidades y la Contraloría continúa, porque la Contraloría viene y es un proceso largo, ¿no? Se van viendo una serie de cuestiones. Ahora, entonces ellos, como le digo, desde el comienzo prácticamente Contraloría nos está pidiendo documentos y nos está pidiendo una serie de evidencias de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no le estamos... O sea, ha sido todo un esfuerzo a construir la emergencia. Y la falla fue, bueno, lo del puente, que como les digo, fue un proveedor que también eso tenía un tema legal, ya que estaba ahí por medio. Ahora, pero se están haciendo ya los estudios, disculpen, el anteproyecto termina ahora en julio y a fin de año debemos tener el puente. No es una... Pero señora Arias Schreiber, sí, pero ahí sobre 2 puntos que aclarar. Primero, si la construcción de este puente estaba contemplada en el expediente técnico, le hago la consulta, ¿por qué ahora se está realizando un expediente técnico para la construcción del puente? ¿A qué se debe ello? Justamente el contratista que tenía que hacer el expediente técnico no lo hizo bien. Entonces, cuando lo presentó, tuvieron una serie de observaciones los arquitectos de salud y dijeron, no, esto está mal hecho, no se puede llevar en estas condiciones, hay que hacer uno nuevo. Y por eso ahí ha venido todo el atraso. ¿Es el mismo contratista o se ha realizado una licitación para la construcción de este puente? No, el salud ya lo asumió. El salud dijo, no, lo vamos a hacer nosotros mejor, ¿no? ¿Quién está a cargo del expediente técnico? La Gerencia Central de Infraestructura. Ya, ¿ustedes confirman que el puente va a estar construido a fin de año o para cuándo lo tienen contemplado? Porque finalmente no es eficiente. ¿Cuándo, perdón? Perdón, ¿cómo me dice? Porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que no es eficiente tener un centro de emergencia aislado a un hospital. Entonces, ¿para cuándo es que ustedes tienen contemplada la construcción de este puente?
El inicio de la construcción del puente debe ser más o menos en 3 meses. Ya. El inicio. Y como le digo, no es una construcción muy difícil. No, pero o sea, no es urge, una ¿no? construcción- Usted entenderá que urge. Por supuesto. Como le digo, no es una construcción muy difícil. No, pero o sea, es urge, una ¿no? construcción- Usted entenderá que urge. Por supuesto. Ahora, Por supuesto. Mire, para nosotros ha sido una decisión difícil también. Hemos visto cuántos pacientes van a tener que ser trasladados. Por eso le digo, no pasan de los 40, porque de los 400 pacientes que nosotros atendemos diariamente, la gran mayoría se resuelve en la misma emergencia. O sea, no necesitan que usted ser asegura no ha sido hospitalizados. desactivada. No, en el centro de emergencia, No, dice usted. en el nuevo de emergencia, claro. O sea, de esos 400 que llegan, Solo la gran 40 tienen que ir a mayoría, clínica. 160, Ok. se tienen que Tienen que hospitalizar, o sea, tienen que ir al hospital, al pabellón central por algún motivo. ¿Y a qué se Como debe? máximo, porque hay días, le digo que hay días que hemos tenido solamente 25 pacientes. ¿A qué se Entonces, debe, por eso señora es que tomamos Schreiber? la decisión. Vamos a la decisión y dijimos, bueno, vamos a poder trasladar estos 40 en condiciones seguras, estables, y mientras tanto tenemos una infraestructura que ya podemos empezar a usar. Esa fue una decisión, esa responsabilidad la asumimos, ¿no? Porque esa decisión fue nuestra. Bueno, y asumirla e imaginamos realizar todo el tema legal con esa constructora que había contemplado ese puente, la construcción de ese puente. ¿A qué se debe el incremento del presupuesto de 46 millones a 55 millones? Es decir, esta empresa gana la licitación por un monto, compitiendo con otras empresas, con otras constructoras, y finalmente se le amplía el presupuesto a 55 millones. ¿Por qué el incremento? Mire, ¿Cómo se justifica? Mire, esta convocatoria fue hecha en el anterior gobierno, ni siquiera en la anterior gestión de salud, sino en el anterior gobierno. Ya. ¿Y qué ha ocurrido en el proceso? Es la compra de equipos lo que ha aumentado, porque los equipos, o sea, no eran, digamos, no estaban todos los equipos que actualmente tiene la emergencia, el angiógrafo, el tomógrafo, los monitores, eso no estaba contemplado. Nosotros al comienzo, cuando decidimos el proyecto, como le digo, en conjunto con la gente del cuerpo médico, o sea, los médicos del hospital de todas las especialidades, se hizo una evaluación. Hicimos una serie de correcciones y solicitudes. Pedimos una serie de materiales médicos, instrumentales, equipos, que eso fue lo que incrementó, pero justamente pensando que la emergencia tenía que ser pues una emergencia bastante bien equipada, ¿no? Porque esta emergencia ha sido construida no solo como una emergencia, sino como un centro de desastres. Claro. O sea, si en algún Y una atención momento más hay compleja. un sismo en Lima, ese edificio va a quedar de pie y ese edificio va a quedar completamente equipado para poder atender todo. ¿Y por Entonces, qué? esa era la idea, hacer el centro de emergencia y desastres, porque tiene hasta un almacén de desastres. ¿Y por qué si eso se es que, aumentó o el sea, presupuesto sí. para la compra de equipos, se ha comprado 20% menos de los equipos que se necesitaban? Porque según esta información también, por lo menos falta hay 80% de equipos instalados y adquiridos en este centro de Mire, emergencia. O sea, las compras son a través de procesos públicos. No es tanto como el 20% porque los equipos siguen ingresando. Lo que pasa es que los procesos públicos tienen una ley que hay que cumplir y hay algunos equipos que han salido desiertos, pero se van a una segunda convocatoria. O sea, no es que ni esa plata se ha perdido, ni que esos equipos ya no se compraron y se quedó ahí. Porque hay cuestiones también de proveedores. Son equipos que acá en el Perú no se compran todos los días. Y la otra cosa que quisiera decir, señorita... Sí, para cerrar, por favor. Sí, o sea, mire, los médicos, el personal de salud del Hospital de Bagliati está trabajando para ajustar todos esos procesos, porque una cosa es planificar en frío y otra cosa es planificarlos con los pacientes. Todos estamos trabajando para que el asunto mejore, para ajustar todo lo que ha quedado suelto. Y yo invoco a los médicos del sindicato, que sinceramente, como les vuelvo a repetir, no trabajan en el hospital, para que más bien, o sea, se unan a este esfuerzo y no pidan regresar a la emergencia antigua, me parece sinceramente. No, lo de la emergencia antigua era ¿no? como una medida temporal para que no estuvieran desconectados del hospital. Bueno, rapidito, señor Vázquez, muchas gracias, señora Arias Schreiber, directora del Hospital Rebagliati. Como no quiere participar en vivo y tener un debate con el doctor, ¿no? Vázquez, sí tenemos que darle al menos un minuto para que pueda, como se ha hecho alusión a algunas cosas que usted ha dicho, por favor, para aclararlas, si fuera el caso, rápido, que se nos acaba el tiempo, por favor. En primer lugar, decir que esta nueva emergencia ha colapsado. O sea, no ha sido tampoco la solución. 160 camas hace no pocos días, 250 pacientes atendidos en ese hospital, en esa nueva emergencia.
Que la unidad de shock trauma está trabajando, que nunca se desactivó, completamente falso, doctora Malú Alea Schreiber. Acá tenemos un email del mismo día 21 que hicimos nosotros la denuncia, a las 8:15 de la mañana en su canal. ¿Qué dice ahí? En donde ella, fecha 21 de junio, cerca de la 1 de la tarde, dice a los funcionarios del Hospital Rebagliati, le dice Un asunto, comunicado interno, a ver. atención de shock trauma en las instalaciones de la antigua emergencia, y recién les dice, les comunica que está funcionando o va a funcionar la unidad de shock trauma, en segundo lugar. Y en tercer lugar, acá está, una cosa es el presupuesto para la obra y otra cosa es el presupuesto para la compra de equipos. Son sumas y cifras completamente diferentes. Señor que Vázquez, no se confundan las cosas. esta denuncia gravísima que presentaron ustedes a través de las cámaras de América y de Canal N con respecto al paciente que había fallecido en el traslado de consultorio al nuevo centro de emergencia. ¿Se tiene el nombre del paciente? ¿Se sabe por qué médico había sido atendido y por qué dolencia, por ejemplo? Nosotros tenemos la información de que no solamente un paciente, que es el al que ustedes se están refiriendo. Existe ese paciente porque ella dice que no hay nadie. Dice que no ha que no hay fallecido ningún nombre nadie. registrado. Bueno, nosotros hemos hecho la denuncia ¿Pero cuál es el basado nombre? a la información. Nosotros por ética no podemos decir la información y además porque no nos corresponde hacer las investigaciones. Aquí la Fiscalía ya tendrá que tomar las acciones que le competen. Pero sí para tiene poder... la identidad de esta persona. Nosotros ¿Ustedes tenemos conocen la quién fue la persona información que plena falleció? porque los médicos que trabajan en la propia institución... dice Pero que tienen la una doctora identidad no de la persona, o sea, tienen un nombre y esta Existen persona y nombres han de confirmado dos- que falleció de dos en estas personas circunstancias. y en su momento se tendrán que dar los nombres de los pacientes. Y también se sabe con qué médico habían sido atendidos. Los médicos ¿Y por están qué en la dolencias? disposición de que cuando sean convocados y sean llamados con la autoridad correspondiente se tendrá que aclarar este tema. ¿Y la Porque Fiscalía ella lo que dice es que Nacional? no ha muerto nadie. Bueno, pues que la Fiscalía se encargue de descubrir si se murió o no se murió. Pero acá seguimos exponiendo la salud y la vida de los pacientes por el bendito puente que nunca ha sido proyectado y en eso también se sigue mintiendo. Bueno, Muchas gracias, quedan decía el varios doctor puntos a Vázquez. aclarar, ¿no? Hay una polémica con Malú Alea Schreiber, las dos versiones. Usted saque sus conclusiones. Lo cierto es que sí, ahorita no está funcionando como debe el Hospital Rebagliati porque no está conectado el nuevo centro de emergencias con el hospital y eso sí que trae problemas y es deficiente que sea así la situación en nuestro hospital Y más también importante. urge realmente esta información de transparencia, ¿verdad? Para conocer al detalle si es que había o no un informe de expediente técnico para la construcción de un puente y por qué acaso se incrementaron también los costos para finalmente la construcción de este nuevo edificio. Son las 8:09, hacemos una pausa, regresamos.